Hubo un tiempo que ni siquiera los dioses del Olimpo existían, cuando el universo era joven y todo estaba por hacerse. En esa era de caos y creación, nacieron los primeros seres. Entre ellos, los cíclopes. Corría la era preolímpica, quizás alrededor del 2000 a.C., aunque, como decirlo, el tiempo entonces era distinto. No se medía en años, sino en edades. Y en esos días ancestrales, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, engendraron a tres hermanos extraordinarios: Brontes, el que truena; Estéropes, el que da el rayo; y Arges, el que brilla. No eran monstruos, no como los pintan después. Eran fuerzas de la naturaleza hechas carne, manifestaciones vivientes de los elementos más brutales y hermosos del cosmos. Vivían en las entrañas de la tierra, forjando las energías del mundo. Pero el abuelo Cronos, el dios del tiempo, ese sí que tenía miedo. Temía que un día estos nietos poderosos le quisieran quitar su trono. Así que hizo lo que hacen los que gobiernan con terror: los encadenó con grilletes de bronce y los arrojó al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, donde ni la luz ni la esperanza llegaban. Ahí pasaron siglos, edades enteras. El mundo arriba cambiaba, los dioses luchaban, pero ellos seguían en la oscuridad, olvidados. Hasta que llegó Zeus, el hijo rebelde de Cronos. Él, que necesitaba aliados para derrocar a su padre, los liberó. Les devolvió la luz a sus ojos únicos. En agradecimiento, le forjaron las armas que definirían su reinado: los rayos que sacuden el cielo, el trueno que hace temblar la tierra, y el relámpago que todo lo ilumina. Con estas armas, Zeus derrotó a los titanes y estableció el orden del Olimpo. Fueron los primeros herreros divinos, los primeros ingenieros. Construyeron murallas tan colosales que las ciudades parecían hechas para gigantes. De hecho, aún hoy puedes ver sus obras: las murallas ciclópeas de Micenas y Tirinto, construidas alrededor del 1350 a.C., con piedras tan grandes que parece imposible que humanos las movieran. Pero la historia siempre cambia a los que creen controlarla. Con el tiempo, los dioses nuevos del Olimpo empezaron a verlos como una amenaza. Apolo mismo mató a uno, después de que Zeus acabara con su hijo Asclepio. Y así, los creadores se convirtieron en parias. Los arquitectos, en monstruos. El primer ojo que todo lo veía al final se cerró para siempre. Pero su legado siguió ahí, en los muros de Micenas, en los rayos de Zeus, y en el miedo que sentimos cuando miramos al cielo durante una tormenta, preguntándonos si alguien nos está mirando desde arriba. Siglos después de que los primeros cíclopes forjaran los rayos de Zeus, cuando los dioses del Olimpo ya estaban bien establecidos, nació el más famoso de todos, Polifemo, el cíclope que le daría cara y un solo ojo al miedo. Corría el siglo XII a.C., en lo que los estudiosos llaman la Edad Oscura griega. Polifemo era hijo de Poseidón, el dios del mar, y de la ninfa Toosa. No era un ser primordial como sus antepasados, era un gigante pastoral, un pastor de ovejas que vivía en la isla de Sicilia. Homero, en su Odisea escrita alrededor del siglo VIII a.C., lo pintó como un monstruo cruel. Pero si leemos entre líneas, quizás era solo un ser solitario, viviendo en su cueva, cuidando sus rebaños, hasta que llegó Odiseo y sus hombres. La historia es conocida: Odiseo y sus marineros entraron en la cueva buscando provisiones. Polifemo llegó, tapó la entrada con una roca gigante, y empezó a devorarlos de a dos. Pero aquí hay un detalle que siempre se pasa por alto. Polifemo no los atacó primero. Fueron los griegos quienes empezaron robando su queso y sus corderos. Cuando el cíclope preguntó quiénes eran, Odiseo mintió: nadie. Me llamo Nadie. Un juego de palabras que sería su salvación y la perdición de Polifemo. Odiseo emborrachó al gigante con vino puro. Cuando Polifemo cayó dormido, los griegos afilaron un tronco de olivo,
lo calentaron en el fuego, y se lo clavaron en el ojo único. El grito fue tan terrible que otros cíclopes vinieron a ayudar, pero cuando gritó «Nadie me ha hecho esto», se fueron creyendo que era castigo divino. A la mañana siguiente, Polifemo, ciego y furioso, quitó la roca de la entrada, pero se sentó en ella, palpando las ovejas para que los griegos no escaparan. Odiseo y los suyos huyeron atados bajo los vientres de los carneros. Desde la playa, Odiseo no pudo evitar burlarse del cíclope ciego. Y ahí cometió su error final. Gritó su nombre verdadero. Así Polifemo supo a quién maldecir, y rogó a su padre Poseidón que el viaje de Odiseo a Ítaca fuera eterno. La maldición funcionó. Odiseo tardó 10 años en regresar, perdiendo todos sus barcos y todos sus hombres. Polifemo se convirtió en el monstruo por excelencia, pero en realidad, quizás solo era un hijo herido pidiendo venganza a su papá. Mientras Polifemo se convertía en leyenda en Sicilia, sus primos, los otros cíclopes, seguían trabajando en lo que mejor sabían hacer, forjar el destino de dioses y hombres con sus propias manos. En la Edad de Bronce, alrededor del 1500 a.C., cuando las civilizaciones del Mediterráneo empezaban a levantar ciudades imponentes, los cíclopes ya eran maestros artesanos. Trabajaban en talleres secretos bajo volcanes, principalmente bajo el Etna en Sicilia y en otras islas Fuego. Su obra más famosa, las murallas ciclópeas de Micenas, Tirinto y Argos. Piedras tan enormes que los griegos posteriores no podían creer que humanos las hubieran movido. Bloques de hasta 80 toneladas, encajados con una precisión que ni siquiera hoy entendemos del todo. Pero no solo trabajaban la piedra. Su metalurgia era divina. Forjaron el casco de invisibilidad de Hades, el tridente de Poseidón que controlaba los mares, y las flechas de Artemisa que nunca erraban. Cada obra una maravilla, cada herramienta un misterio. Hefesto, el dios cojo de la herrería, aprendió de ellos. Los mitos dicen que trabajó junto a los cíclopes en su fragua subterránea. De hecho, algunas versiones cuentan que fue un cíclope quien le enseñó a crear los primeros autómatas, robots de bronce que parecían vivos. La arqueología moderna ha encontrado restos sorprendentes. En 2003, cerca de Volos, se halló un taller de bronce con herramientas demasiado grandes para manos humanas. Y en Creta, en el Palacio de Nosos, hay sellos minoicos que muestran seres de un solo ojo trabajando metal. Su declive empezó cuando los dioses olímpicos se volvieron celosos. Temían que los cíclopes pudieran crear armas aún más poderosas que las suyas. Uno a uno, fueron siendo eliminados. Apolo mató a varios después de la muerte de su hijo Asclepio. Otros simplemente desaparecieron. Pero su legado sigue entre nosotros. Cada vez que vemos una herrería tradicional, cada vez que admiramos una antigua muralla de piedra, cada vez que sentimos el calor de un fuego forjador, ahí están ellos. Los primeros artesanos. Los que entendieron que las manos pueden construir tanto como destruir. Durante siglos, los cíclopes fueron solo una leyenda, hasta que la ciencia empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Y si estos gigantes de un solo ojo no eran solo inventos de poetas borrachos? ¿Y si había algo de verdad detrás del mito? Todo comenzó en 1914, cuando el paleontólogo Otenio Abel hizo un descubrimiento extraño en una cueva de Sicilia. Encontró un cráneo gigante, pero con una enorme cavidad en el centro. Al principio pensó que era de un elefante enano prehistórico, pero luego se dio cuenta de que podía confundirse fácilmente con el cráneo de un gigante de un solo ojo. Resulta que, durante el Pleistoceno, hace como 1 millón de años, en las islas del Mediterráneo vivían elefantes enanos. Cuando estos animales morían, sus cráneos se conservaban en cuevas. Y aquí está lo curioso, la cavidad nasal grande y central, vista por alguien que no sabe de anatomía, parece exactamente una cuenca ocular gigante. Pero no solo eso. En 1996, en Chipre,
encontraron restos de otro animal, el hipopótamo enano chipriota. Su cráneo también tenía esa cavidad central enorme, justo donde los griegos antiguos ponían el ojo del cíclope. Y luego está la medicina. Hay una condición real llamada ciclopía que hace que algunos bebés nazcan con un solo ojo en el centro de la frente. Es rarísima, pero en la antigüedad, un nacimiento así habría sido aterrador. ¿Quizás alguien vio algo así y nació la leyenda? Los herreros también tienen su teoría. En la antigüedad, los metalúrgicos a veces se cubrían un ojo para protegerlo de las chispas. Un hombre grande, con un parche en el ojo, trabajando con fuego y metal, no es difícil imaginar cómo se convertiría en un monstruo de un solo ojo después de unos cuantos relatos exagerados. Lo más fascinante es que estas explicaciones no matan el mito, lo hacen más interesante. Porque nos muestran cómo funciona la imaginación humana. Tomamos pedazos de realidad, un cráneo raro, un bebé con malformación, un herrero tuerto, y tejemos historias que duran milenios. Así que la próxima vez que veas una imagen de un cíclope, recuerda que quizás estás viendo el eco de un elefante enano que murió hace 1.000.000 de años. O el suspiro de un herrero que solo quería proteger sus ojos. Hay lugares en Grecia donde el tiempo parece haberse detenido. Donde las piedras susurran historias que los libros no pueden contar. Y si sabes escuchar, todavía puedes oír el eco de los cíclopes. Entre el 1300 y el 1200 a.C., mientras los micénicos levantaban sus imponentes ciudadelas, algo extraordinario ocurría en la arquitectura. Murallas tan colosales que los griegos clásicos, siglos después, no podían explicar cómo se habían construido. Así que inventaron una respuesta: gigantes de un solo ojo. En Micenas, la Puerta de los Leones todavía guarda el misterio. Bloques de piedra de más de 20 toneladas, cortados y encajados con una precisión que desafía la lógica. Los turistas pasan y se toman selfies, pero pocos se preguntan cómo lo hicieron o quiénes lo hicieron. Los arqueólogos modernos tienen teorías. Ramplas de tierra, poleas primitivas, palancas increíblemente largas. Pero hay algo que no cuadra del todo. Algunos bloques están tan perfectamente unidos que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Como si alguien, o algo, hubiera tenido una tecnología que nosotros todavía no entendemos. Y luego está el sonido. En ciertas partes de las murallas de Tirinto, si golpeas las piedras de una manera específica, producen un eco profundo que dura varios segundos. Los locales antiguos decían que era el latido del corazón de los cíclopes. Hoy los físicos le llaman propiedades acústicas de la piedra caliza. El mito no murió con la Grecia clásica. Se coló en la Edad Media, donde los cíclopes se convirtieron en demonios de un solo ojo. Luego en el Renacimiento, donde artistas como Miguel Ángel los esculpieron en mármol, eternizando su imagen. Desde que comenzó el siglo XXI, hemos estado construyendo nuestro propio laberinto digital. Un mundo donde cada paso que damos es registrado por un ojo que nunca duerme. Los antiguos temían a un gigante de un solo ojo. Nosotros instalamos millones voluntariamente. Pero esto no es ciencia ficción. Es la evolución natural del mito. Los griegos creían que el ojo único del cíclope veía todo en su cueva. Ahora tenemos algoritmos que predicen lo que haremos antes de que lo pensemos. Y aquí está la ironía más grande. Mientras los antiguos tenían a Odiseo, que se hizo llamar nadie para escapar del cíclope, nosotros nos hemos convertido en nadie voluntariamente. Regalamos nuestra identidad a cambio de conveniencia. El mito del cíclope siempre fue una advertencia sobre el poder sin sabiduría, sobre la fuerza sin compasión. Y hoy, esa advertencia resuena más fuerte que nunca. Porque nuestra tecnología ha superado nuestra ética. Pero no todo está perdido. Así como los cíclopes originales no eran solo monstruos sino también creadores, nuestra tecnología no tiene por qué ser solo una herramienta de control.
Puede ser un puente hacia un mundo mejor si aprendemos a usarla con sabiduría. El verdadero monstruo nunca fue el ojo que todo lo ve, fue el miedo que nos hizo crearlo. El miedo a lo desconocido, a lo diferente, a perder el control.